Bienvenidos a una nueva entrega de Próceres de la Historieta, el programa que tenemos en Mitómano Comics, en nuestro canal de YouTube, donde entrevistamos a grandes referentes nacionales. Hoy tenemos una gran invitada que es un referente de los últimos tiempos del cómic nacional. La mamá de Super MILF tiene un estilo muy particular y aborda unas temáticas que no muchas otras autoras se atreven, lo cual es muy valiente, según mi visión. Así que le doy la bienvenida a la gran María José Bart. ¿Cómo estás, María José? Hola, bien, Qué bueno, me alegra escucharlo. ¿En qué estás ahora? ¿Dónde estás viviendo ahora, María José? en Purén, En Purén, mira, qué la bueno, qué tierra bueno. del mundo y de Super Mil. De Super Mills, exactamente. De hecho, vamos a hablar un poquito de ello más adelante, que es tu personaje ya icónico, podríamos decirlo. Pero me gustaría llevarte a tu inicio. Quisiera saber cuándo empezó tu gusto, antes que el cómic, tu gusto por ilustrar, por dibujar. Desde chica, mira, yo veía cuando chica todos los monos de Hanna-Barbera y me gustaba dibujar a los Picapiedra, los Supersónicos, los dibujaba a Yayita, dibujaba a Palomita, me gustaba dibujar minas, me gustaba Mira, dibujar ya, y desprendía un poquito de y palomita de lo que salía. Era el personaje Eduardo de la Barra, ¿no es cierto? Que salía en la tercera, si no me falla la memoria. la cuarta. La cuarta, exacto, la cuarta, eso era. Y Yayita, ¿y por qué generalmente te gustaba más como dibujar lo femenino? ¿Te resultaba más fácil de dibujar? No, es que me gustaba la estética, era más Y, fácil. perfecto. Oye, ¿y cuándo empezaste tú a dibujar ya historietas, cómics? ¿Te acuerdas de algún personaje así más de cuando empezaste tu infancia? Oh, tenía, harta- Cuéntame de alguno. tenía un cómic que era de una amiga eh, que iban ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Barro Borgoño, que es un liceo internado, un Ah, un internado. liceo internado. ¿Ya? ¿Ya? Iban a un internado y tenían aventuras en el internado, pero era bien turbio el cómic, porque era una niña que se enamoraba de un hombre grande, po, Ya, que es algo y tabú. las amigas se enamoraban entre los amigos, una se enamoraba del mismo, tenía un carácter muy fuerte, era como bien, igual era bueno, lo podría retomar. Sí, pues va muy de la línea con lo que desarrolla actualmente, ¿no es cierto? Que son cosas un poquito más, que no todos se atreven, que son un poquito más tabú, tal vez por algunas personas, ¿no es cierto? Sí, algo así. ¿Te acuerdas los nombres de los personajes? Sí, la protagonista se llama Odette y de eso me acuerdo. ¿Estaban No me acuerdo de los otros protagonistas. basado en personajes así como reales, por así decirlo, o son estrictamente de tu creación, de tu fantasía? De fantasía. Lo que pasa es que yo no tenía amigas, entonces Mm, no era como la respuesta, ya, claro, como imaginarse un mundo idealizado por uno, ¿no es cierto? claro. Oye, ¿y algún otro cómic que te acuerdes más de tu inicio ahí explorando el noveno arte? Claro, cuando estaba un poco más grande, después de ese, ¿Ya? de los 10 años, porque ese cuando tenía como 10 años. El otro que hice cuando tenía como 13 era un cómic de bandas. De banda. Ah, mira. Ese sí lo retomé cuando era grande. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba ese? Se llama Guerra de Bandas. Ah, genial, genial. Y bueno, me imagino lo grafica el título, pero cuéntame un poquito de qué trataba el contexto de ese cómic. Se trataba de unos amigos del colegio que tenían que armar una banda lo más rápido posible porque uno de ellos era como bien nervioso y le dio por querer hacer una banda para un concurso que estaba como en 2 días más Ya. y no había visto el letrero antes. Y se trata de eso, de tratar de Entonces, armar una banda, me imagino, rápido. Los todos integrantes, los integrantes eran todos sus amigos, pero como él no, era bien volado, no se ¿ya? acordaba ni de los nombres de sus amigos. ¿Y te acuerdas más o Claro. menos los nombres, tú de qué trataban los protagonistas? Sí, uno se llama los hermanos, que eran dos hermanos mellizos, ¿Ya? se llaman Hansel y Gretel. Eso se llama Hans,
y Gretel. Y eran los hermanos colorines. Ya, genial. Y el rubio era el que era el nervioso. Y ese se llama Owen, Ya, perfecto. como Sir Owen. Y el bajista, porque Owen era el guitarrista. ¿Ya? Y el bajista se llama... ay, no me acuerdo. No me puedo acordar. ¿Te acuerdas? Este cómic tú me dices que después lo reeditaste, ¿o no? Sí, el ¿Ya? 2014 con el cómics lo Perfecto. reeditamos. Ya, genial. Eh, ¿Qué estilo de música era esta banda en particular? Era rock en general. Ya, rock clásico, una cosa así, Claro, rock, metal. metal. ¿Es el estilo musical que a ti te gustaba por ahí? ¿Va por el rock? ¿O querías representar algo totalmente distinto a tu gusto? No, sí me gusta el metal y el punk en general. Ya, genial, genial. Entonces, grafica también tus Lo gustos musicales chistoso, este cómic. lo chistoso era que a Owen tenía tantos gustos musicales, igual todos eran medio cuicos. Owen tenía como, podía tener a Pink Floyd y al lado tenía la Sonora Palacio, entonces era bien distribuido su gustos musicales. Claro, súper ecléctico. Claro, Ya, genial. ¿Y este cómic está concluido o está todavía en desarrollo? Me refiero a que todavía te quedan historias por contar de esta saga. quedan historias, falta harto. Ya, genial. Entonces, ¿y hay planificaciones de seguir desarrollándola? Claro. Ya, buenísimo, buenísimo. Bueno, y me contabas de este cómic que desarrollaste en su inicio en tu adolescencia. ¿Vinieron otros cómics más después? Cuando grande vino el de Vladimir el vampiro. Ya. Cuéntame un poquito de él. El Vladimir el vampiro punk se trata de un vampiro que siguió viviendo y traspasó toda la época hasta que llegó un día a Valparaíso por las casualidades de la vida, se encontró con una meretriz punk ¿Ya? botada en el suelo, toda vomitada, que le habían sacado la cresta. Muy, muy a lo punk. Claro, no podía creerlo. Y, y lo agarra a chuchar, po. Y Vladimir es un caballero para hablar, pues. Entonces le pregunta cosas y le dice y la lleva al hospital. Y ahí empieza la historia. Ya, genial. Me imagino que hay esta relación dicotómica entre Vladimir, que es como chapado a la antigua, con esta personaje más punky, que es como más liberal, ¿no es cierto? ¿O no? ¿En la Claro. sinergia ahí? Ya, genial. ¿Esto lo editaste alguna vez en alguna editorial o es solamente algo que dibujaste así como a nivel freelance? No lo hice auto editado. Autoeditado, genial, genial. ¿Como estilo fanzine? Sí, con fanzine. Ya, genial. ¿De qué año estamos hablando en esa época? De 2014 también. 2014, ya. O sea, podemos decir que tus inicios empezaron más por el lado del fanzine. Sí. Mi inicio en, en el mundo del cómic empezaron mandándole un correo al Fito Manga. ¿Ya? Cuéntame un poquito de eso. Le mandé un correo al Fito hace muchos años atrás, cuando yo no era nadie, nada. Después me mandó el correo el Cobal, me dijo, mira lo que encontré. Y era el correo pues, diciéndole, hola don Fito, me gusta mucho su trabajo, me gustaría mucho aprender de usted y toda la cuestión. Y después, por redes sociales, ¿Ya? el Fito encontró mi trabajo y le gustó mi trazo y me hizo clases gratis y como que se preocupó de mí y me tomó como maestro, fue mi primer maestro. O sea, tú igual empezaste como de una forma autodidacta y después de esto derivaste en la enseñanza ya de autores ya más connotados, ¿o no? Claro, Pero esto fue, bueno, está lo de Vladimir, que es lo del fanzine. ¿De ahí derivaste a la enseñanza que me señala? no, esto fue ¿Cobal? antes. Fue Eso antes, fue ya. antes.
perfecto. O Lo sea, lo de Vladimir vino después. Sí, después yo empecé cuando estuve con el Fito, empecé a tener trabajo con él porque me dio trabajo en la Cosmic, que es la revista que tienen, y ahí fue donde empecé a conocer el mundo del cómic aquí. Y- Y, y después, yendo a una feria en el monte, ¿Ya? conocí a unos chicos que se llamaban Nercomics ¿Ya? y después los acompañé a otra feria porque los conocimos, hablamos y todo. Después los acompañé a otra feria y ahí le pregunté a Cristóbal, que era el dueño de Nerco, que Nercomics es una filial de Nerco, que es una productora que hace películas. Perfecto. Entonces le pregunté a Cristóbal si podía trabajar con ella, aunque fuera armando fancinitos. Y me dijo que sí, pues, que no había problema. Y así empecé de a poco armando fancinitos. Los fancinitos son los más chiquititos, son esos que se arman que parecen origami. ¿Y eso era Entonces, de los cómics que me mencionaba recién o eran otros cómics de otras temáticas? esos eran los cómics de los demás chiquillos. Ah, perfecto, ya entiendo. O sea, yo empecé trabajando para los demás. ¿Y en qué momento tú empezaste ahí a derivar a tus propias obras, más allá de lo que me mencionabas con lo de Vladimir? Por ejemplo, lo de Super Milf, todo eso. ¿En qué momento empezaste a masticar la posibilidad de poder ser como autora o realizar cómics de autor? Cuando salí de Nerco, me puse a trabajar en un jardín, porque soy educadora de párvulos también. ¿Ya? Y me puse a trabajar en un jardín porque necesitaba lucas y todo. Y se había terminado el ciclo en Nerco. Entonces, tenía un amigo con el que trabajábamos juntos, se llama Sergio Jara. eh, y, y él me dijo que nos habíamos ganado un proyecto para el gobierno haciendo un álbum para Explora que se llama Océanos. Y era fue un álbum que recorrió todo Chile. Ah, genial. Y dentro de ese trabajo fue cuando nació Superman, ¿Y cómo nació? ¿En qué sentido? ¿Cómo derivó de una cosa a otra? sacando la vuelta. Ya, pero fue como algo, el personaje fue algo, ya tengo que crear un personaje, no sé, po, de fantasía, pero también tiene muy anclado en la realidad de, no sé, po, del adulto joven, o es algo que te inspiraste en otra cosa. ¿De dónde crees que nació la inspiración para crearla? No, nació de una llamada con el papá de mi hijo, donde estábamos peleando. ¿Ya? Y yo le corté y le dije, ¿qué pasaría si yo fuera una superheroína y pudiera justiciarme de todos estos weones así? Y ahí nació, porque lo empecé a dibujar, po, con una malla del molchino, con, con cosas, con, con llaveritos, con un cinturón como el de Batman, con pura wea inútil. Pero útiles para una mujer, po. Una tarjeta VIP cargada en caso de que haya que salir corriendo de una cita mala. Ya, sí, sí. Tiene, tú me mencionabas al principio de que tiene mucha influencia en torno al dibujo, no sé, de Palomita, de Yayita. ¿Crees que también sigue un poquito esa esencia, esa herencia de esos personajes del cómic nacional también? Sí, la ironía. La ironía, la picardía también, ¿no es cierto? Sí, eso a mí me parece muy destacado de tu trabajo y creo que una de las cosas que habla muy bien de Super MILF, y lo he comentado en otros programas hablándolo con otros autores, es que el género de lo picaresco, ¿no es cierto? O también, entremezclado lo tuyo también con lo vivencial, es algo que no se hace mucho y es una herencia muy rica en el cómic chileno, y el hecho que tú lo destaques, lo sigas perpetuando a través de tu personaje, me parece súper destacado porque mantiene vivo ese lado del cómic nacional que no mucho en la actualidad exploran, ¿no es cierto? Tipo, el otro día estaba viendo que había otro dibujo más que se convertía en la última noticia que se llamaba Puppy.
Ah, mira, no la conozco yo tampoco. ¿Ya? ¿Y va por ahí también? Sí, ¿Qué opinas como tú? la de Disney. Ya. ¿Qué opinas tú todo sobre el cómic picaresco y la herencia que mantiene Supermilk con eso, lo que te mencionaba recién? Eh, ¿Tú lo concebiste eso también como algo consciente o se te dio de forma natural? Se vio de forma ¿Ya? natural. Lo que pasa es que eh, la, todo lo que hace Super Milf es, es como de forma natural, pero Ya. es una perdedora ganadora, ¿Ya? porque En qué sentido? en el fondo, todas las batallas que tiene, todas ¿cómo se llama? Las cosas que le pasan, todas las cosas en las que se ve envuelta, siempre soy yo la protagonista. Ya. Entonces, son cosas que a mí me pasan, pero a la inversa. En el sentido de que lo explora a través de la ficción del personaje, pero también hace puente con tu vivencia, ¿no es cierto? Claro, pero mi vivencia es la del perdedor. Ya, ya, Y ya. yo hago que Super Milf le dé la vuelta para que quede como un buen chiste. Tiene mucha gracia, la Super MILF aborda incluso temas que pueden ser un poquito más difíciles, ¿no es cierto? Dramáticos, pero lo abordas con humor y lo logras proyectar muy bien. Y el humor, ¿de dónde nace? Porque no todo el mundo puede desarrollar humor gráfico y lograrlo, ¿no es cierto? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde viene tu lado así como humorístico? ¿Qué inspiraciones tienes tú por esa dirección? La inspiración del lado humorístico para sacar Sí, sí, para sacar los chistes, Supermilf, viene de los mismos cómics picarescos, viene de otros lados, porque De hacer repente, humor gráfico es difícil. de repente estás ahí conversando con alguien y se te viene una idea en la cabeza y ahí está el chiste. Perfecto. O sea, de la vida diaria, no es que lo desprenda así como, no sé, por influencias del cómic de humor clásico, de Condorito, del cómic humor de Palomita, o el cómic humor, qué sé yo, de otros estilos picarescos por ahí, de Cosquilla, sino que lo desprende más de la vida diaria, de tus vivencias diarias. Sí, lo que pasa es que siento como que si lo usara de otro autor, sería como mandarme un nick. Ya, ya, pues claro, pero puede inspirarte también, ¿no es cierto? Pero va más con lo que dices tú, va más por lo vivencial tuyo. Sí, Ya, genial. Y tiene un excelente sentido del humor porque la Super MIF es súper popular. Por lo que yo he logrado ver en redes sociales, resuena con muchas personas se ríen mucho con los chistes, con todo lo que proyecta, las situaciones, los gags, como quieras decirlo. Y ese nexo y ese lograr ese humor es complejo, no es tan fácil como muchos creen. En cuanto a Super MILF y todo lo que has desarrollado en torno a eso, que también está relacionado a lo que vives tú, ¿no es cierto? O tu vivencia, a lo mejor alguna, a lo mejor no toda, a lo mejor hay mucho que también puede ser ficción, ahí me lo tendrías que señalar tú. Em, ¿Qué opina de eso de mostrar también un lado tuyo a través del cómic? Que no, es algo que no muchos también hacen y lo encuentro súper valiente. eh, yo creo que igual en algún momento se perdió la magia porque se supone que cuando el autor muestra al personaje, el personaje es el autor con un disfraz, con un antifaz. ¿Mm? Sí, Entonces, en mi caso se perdió la magia cuando se salió el antifaz. Entonces, eso es lo que me cagó. mm. Pero el personaje sigue siendo súper popular. ¿Qué opinas tú de la popularidad que ha tenido tu personaje, que resuena con tantas personas? ¿Te lo esperabas o esperaba algo que fuera un poquito más de nicho? Eh, no sé, es que uno tiene que ser agradecido con lo que tiene, pero hay que trabajar para que las cosas sean como uno quiere. Hubieron muchos años que estuve estancada y ahora me estoy levantando. Estoy tratando de hacer un buen trabajo para que la gente lo vuelva a tener, vuelva a sentir
esa emoción de decir, oh, estaba en la calle con un día de mierda y leí un cómic y me reí. Y me cagué de la risa. Y de todas formas, Super MILF lo logra. Oye, y las proyecciones para Super MILF me señalas que quieres seguir desarrollándola con mayor periodicidad. ¿Cuáles son las proyecciones que tienes con tu personaje? Dale nomás. O sea, desarrollar nomás la obra y ver en qué momento publicas a lo mejor un compilatorio, porque ya publicaste uno, ¿no es cierto?, que un libro con bastantes páginas. Bien bonita la edición también, tapa dura, ¿no es cierto? Sí, la novela. Eso. ¿Qué año sacaste esa novela? ¿Fue hace unos 5 años atrás? 2019. 2019, ya, un poquito antes de la pandemia. Y súper, súper bonita la edición. Pues, ¿y cuánto tiempo te tomó de compilar todo ese trabajo? ¿Cuántos años fueron de desarrollo? No, me demoré como 4 meses ¿Cuántos en hacer meses? el cómic. ¿En Sí, serio? Súper rápida. Y con la sí. calidad que tú tienes también, con la calidad de estilo de dibujo también que tienes. Y se agotó, me imagino, ¿o no? Todavía me quedan tomando ¿Cuánto imprimiste? 1000. Mira, que ya, claro, fue un número bien alto, po. Así que con razón, pero yo por lo que sé, a mucha gente lo tiene y el trabajo de la edición, la calidad es súper bueno y 4 meses, es muy poco tiempo, así que... María José, me gustaría que si me pudieras definir tu estilo de dibujo, ¿cómo crees que llegaste a ese estilo en particular? ¿Tiene alguna noción si fue Oh, porque tú me comentaste que aprendiste con Cobal, pero en algún momento, pero también tú ya tenías un trazo muy definido. ¿Cómo llegaste a ese estilo? no, no sé, mutando. Ha ido mutando porque cuando era chica dibujaba como bien mangaka. Cuando era, cuando era más chica dibujaba como bien cartoon. Y cuando era más grande, ¿Mm? en orden cronológico, cuando tenía como 6 7 años, dibujaba cartoon. Cuando tenía como 10 11 años, dibujaba bien manga. Cuando tenía 20, no, ahí dejé de dibujar porque tuve a mi hijo. Cuando tenía, cuando tenía eh, 15 17 años, tenía una fusión entre manga y Disney. Mira, Eso era. Y en esa me quedé. ya, y de ahí se fue derivando. Eso es lo que puedo decir cuando veo tu trabajo. Uno a veces ve a un ilustrador o otro y uno inmediatamente identifica que tiene mucha influencia en manga o mucha influencia norteamericana, europea, pero en tu caso, como lo señalas tú, es un estilo muy particular tuyo que no se puede encajar mucho en uno y otro, en otro estilo, y lo cual me parece también muy, muy entretenido. Eh, por lo que señala, es un resumidero de toda Bien esta cómica influencia que has tenido. también. Yo soy bien cómica también. Me gusta copiar estilo. Ya, ya. Pero tienes como un trazo muy tuyo también que se nota y uno lo identifica inmediatamente. ¿Tú Sí, trabajas de forma análoga, digital? ¿Cuál es tu método de trabajo en el dibujo? eh, mayormente digital, pero cuando necesito, por ejemplo, bocetear, ¿Ya? boceteo en análogo, en tradicional, y, y si quiero hacer un dibujo, por ejemplo, en tradicional, es como la Carla Díaz, pues, que hace los dibujos, si le da la weá, hace un dibujo tradicional, si no lo hace en digital. Ya. Y los colores lo mismo, me imagino, obviamente, ¿no? Sí, ¿Tú te sí, encargas hay de, buenas herramientas tradicionales. tú te encargas de todo el estilo? Desde de los trazos, el dibujo, el color, los rotulados, ¿lo haces todo tú, ese proceso? Sí, O sea, es completamente tu obra de autor, o sea, desde principio a fin, es todo tuyo. ¿Qué opinas tú, María José, del asunto esto de que el cómic nacional, que yo creo que con los años sí ha
ha cambiado esto de que en un principio era un terreno estrictamente dominado por hombres. ¿Te costó mucho ingresar al mundo del noveno arte, siendo que era, no sé si era en todo terreno machista, pero sí había una tendencia a privilegiar los autores hombres? ¿O nunca lo sentiste así? Yo más que eso sentía otra cosa, que era un poco más privilegiar a ciertas personas. Ya. Más que privilegios de género, era un privilegio de grupos de amiguismo, cosas así, una cuestión así. Claro, Pero tú como autora mujer no tuviste ningún problema de ingresar me imagino que hace 7, 8 años atrás era más difícil editar o siempre fue con los brazos abiertos el asunto de poder participar. es que por eso digo que es para algunos, porque las mujeres también tienen su espacio, de hecho tienen harto espacio. Nunca, por ejemplo, hubo una Carla Díaz, sino que había una Sol Díaz, por ejemplo, en el mundo del cómic. Y eran las que publicaban más grosas, pues. Maliki, ¿conocías todos esos trabajos anteriores a lo tuyo? Claro, Ya. claro, ella también era parte de ese círculo, po. ¿Ves que cada vez te interesan más mujeres por participar y crear en el noveno arte? Sí, la Paulina PC, por ejemplo, que ha publicado más También, de 12 libros. sí, sí. ¿Tú has tenido la oportunidad de conversar con alguna colega del noveno arte y en torno al desarrollo y el fenómeno que son las mujeres actualmente en lo que se involucra el cómic? Sí, con la Carla y la Bicolor. Bicolor también es una buena ilustradora. ¿Ya? Ella salió de cómic Fome y tiene un cómic que se llama Perritos Gorditos, Mm, ya. para que la ubiquen. La, eh, es mi alumna. Ah, genial, genial. ¿Tú haces clase aparte de cómics? Hacía. Ya. Cuéntame tu experiencia respecto a eso, brevemente. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu experiencia? Es entretenido enseñar a las personas. Ya, genial. Me gustaría volver a hacer clase en Santiago. Mm. ¿De qué edad eran los alumnos? Alumnos adultos, Ya, adultos, ya, que estaban proyectándose publicar, me imagino, verlo de una manera más seria. claro. ¿Tú has trabajado, María José, con otros autores, aparte de lo que haces tú como tu trabajo de autor? ¿Has hecho trabajo así en los últimos tiempos para otras personas? Trabajé para el Fito. ¿Ya? Lo que me contabas, ¿no es cierto? ¿A ti te atrae eso de trabajar en otros trabajos de otros autores, de otros personajes? ¿O te interesa más lo tuyo, más lo cómic de autor? Más lo mío. Le trabajo a clientes, esas cosas. Ya, perfecto. Ya. Es otra sinergia, ¿no es cierto? Y a propósito de eso, tu proceso como guionista, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo desarrollas tú? Ahora estoy Eh, con un bloqueo heavy. ¿Ya? ¿Y cómo sales de ese bloqueo? No sé cómo hacerlo. Ya, ya. Pero tu método, por ejemplo, es sentarte frente al computador, escribir algo, después lo pasas limpio, o entras a dibujar al tiro, dibuja el cómic de una. ¿Cómo funciona tu desarrollo en cuanto al guión? Dibujo el cómic de una. De una. ¿Vas improvisando? Eso me trae problemas. Mira, interesante método. ¿Vas improvisando los del desarrollo a medida que van saliendo las páginas? Sí, pero me trae hartos problemas. Ya, ¿como cuáles? Que después no sé qué escribir. Ah, ya, sí, pues, el bloqueo del creativo, ¿no es cierto? Sí, porque estaba dibujando encima de lo que estaba improvisando. Mm. Entonces se te puede ir una idea y te fuiste a la cresta. A veces uno se mete en callejones en el arco argumental o en el guión y a veces no tiene cómo salir. María José, para cerrar, bueno, me gustaría preguntarte también una pregunta, se lo he hecho a muchos otros autores.
¿Tú qué opinas de esto de la polémica que hay con la inteligencia artificial? Que muchos ilustradores, bueno, no solo ilustradores, sino en otra arte, lo ven como una amenaza para precisamente para sus trabajos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Yo creo que da lo mismo. Si uno tiene la autoestima como dibujante bueno, no debería afectarle tanto. Porque en el fondo esto, más allá de ser un trabajo competitivo, es una vocación y como vocación uno lo pasa bien haciéndolo, po. Entonces tiene que dejar de pensar tanto como trabajo. Tiene que pensar en qué es lo más lindo que uno puede hacer, po. Entonces, que exista una inteligencia artificial que nos pueda quitar la pega o no, tal vez eh, nos pueda incluso ayudar a darnos como cierto, ciertas formas de ver algunas cosas que no veíamos antes y en vez de tomarlo como que nos puede quitar la pega, porque ¿en qué nos va a quitar la pega? Claro, bueno, algunos postulan de que, claro, va a venir no sé, un director de arte de una agencia y en vez de pedirle una ilustración a un ilustrador, se lo va a pedir a la máquina. Actualmente igual todavía yo creo que está en Gracias. desarrollo la tecnología, en algún momento tal vez nos van a imitar hasta los mismos trazos. Ahora, anda a saber si real, es una real amenaza o eventualmente también nos vamos a adaptar. Lo puede hacer una herramienta. También lo que dices tú es totalmente cierto, lo podemos también utilizar a nuestro favor como una herramienta para a lo mejor lograr ciertos pasos, no sé, pues, ver la iluminación o ver la composición, etcétera, etcétera. Y también es parte de Claro, la adaptación. ¿Tienes claro, es algún, como los mm, mecánicos que tienen que estar constantemente aprendiendo. adaptándose a las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Claro, y nos tocó a nosotros que somos dibujantes, en pensar que antes los dibujantes eran solamente papeles Es y verdad. tenían que igual ir adaptándose a las nuevas técnicas. Si tuviera la oportunidad de trabajar en un cómic de algún personaje tuyo favorito, de lo que sea nacional o internacional, ¿hay alguno que te gustaría trabajar con especial favoritismo? Palomita, ¿Cuál? con palomita. Con Palomita, mira, de Eduardo de la Barra. No es Sí. tan, no es tan distante. Yo creía que me iba a decir algo así como algún personaje de Hanna-Barbera o de Disney. Pero qué bien, Palomita. ¿La abordaría de otra forma o siempre con el estilo que hacía don Eduardo? La abordaría de otra forma, Ya, ya, también adaptándola a más tu actual, estilo. Más actual, ya, más perfecto. actual. Por ejemplo, para Super MILF, para tu personaje, la proyecta saliendo del cómic en alguna serie, en merchandising, en un juguete. ¿Lo has proyectado de alguna forma así como creadora? Sí, poleras, tazones, cosas. Ya, Una vez genial. hice una caja que venía con una polera, con una novela, con unas plumas, con unos aceites, con unas medias. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me la imagino yo también en una agenda, si sería entretenido, con algunos cómics cortitos entre medio, se vería bien bonito una agenda así. Es trabajo, sí, Sí, obviamente es harto trabajo, pero como que se aplica mucho a tu personaje. mira, voy a Mm, anotar eso. puede ser, ¿no es cierto? Oye, y Sí. a propósito de Super MILF, ¿qué opinas tú del abordar la sexualidad desde el punto de vista femenino en el cómic, exponerlo? Es algo que los lectores, ¿cómo sientes que el feedback con los lectores en cuanto a eso? Que es algo que no se hace mucho, de hecho yo creo que te sale un poquito del molde. Algo lo que hacía mucho también, me imagino, yo no leí sus cómics, pero la Maliki, que proyecta más como una sexualidad abierta en torno a lo que es la realidad de la sexualidad femenina, ¿no es cierto? Que por el lado Mm. masculino sobran ejemplos, pero el lado femenino es más escaso. Eh,
¿Crees que, cómo reacciona ha reaccionado el lector en torno a esa proyección que tú haces? No sé, me Como que, gustaría saber. ¿sí? No ha recibido feedback así como... Me imagino que mucho por la popularidad de Super MIF agradecen esa transparencia y mostrar esa verdad que no muchas veces se muestra. ¿Mm? Ah, sí, Cuéntame pero es un poquito más que... un poco incómodo. ¿Sí? ¿De verdad? A mí sí. Sí, exigen cierta valentía exponer también un aspecto que a lo mejor no es tan tradicional. No sé, por el lado de los hombres está lleno de cómic erótico, pornográfico, de frentón, picaresco, pero por el lado de la mujer como que no es tanto los casos. Le da más peso a tu trabajo porque es algo distinto, es algo que se atreve a explorar otros terrenos que no muchos han explorado, con una personalidad propia, y yo creo que también eso destaca mucho, no está imitando, no sé, a alguien, a Miro Manara o algo, es tu voz ahí proyectándose con tu estilo, con tu humor, así que eso lo encuentro súper destacado. Así que, bueno, eso. María José, ¿tú cómo ves proyectándose el cómic nacional hacia el futuro? ¿O cómo te gustaría que se proyectase? Me gustaría que los dibujantes, historietistas, se creyeran un poco más el cuento para que de una vez por todas el cómic nacional fuera, estuviera en las marquesinas de los, eh, de las librerías. Me Tuviera, gustaría mucho que se creyeran más el cuento. que hay más una industria del cómic, ¿no es cierto? Que se pudiese En vez proyectar. de decir tanto, por ejemplo, perdón, en vez de decir tanto, oh, este es el maestro, uno nunca va a ser como él, o este maestro de maestros. No, yo soy maestro, yo me la creo, yo tengo un cómic y no necesito tanto alarde para vender, pues tengo que venderlo, güey. Creerse el cuento. Claro, tengo que vender la weá, no, al fin y al cabo no sé qué hago tanto, no sé qué estoy esperando. Me cuesta entender de lo... Si quieren vivir de esto, empiecen por eso, vendan, Claro, no exactamente. tantas ferias, las ferias son para vender. Es verdad. Oye, María José, antes de cerrar, ¿te gustaría decir algunas palabras a las personas que nos están escuchando ahora? ¿Algún consejo? ¿Algo que les pueda decir? Mm, yo que el- la mayoría de las personas que conozco que me dicen, mi hija dibuja, mira, mi hija dibuja, ¿te gusta cómo dibuja? Y yo les digo, sí, dibuja muy bonito. ¿Y tú le das para que dibuje? Y me dicen que sí. Yo les quiero decir que lo apoyen y que los motiven aún más para que dibujen, porque cuando dibujan desde tan chico y los papás los ven y les llama la atención que dibujen, es porque ya están al otro lado. Ya, genial. Que haya más apoyo de los padres también. Claro, no es tanto apoyo, sino que es el como, no, dejémoslo en apoyo, Ya, ya. pero es otra cosa. Es, no puedo perder. Ya, genial. Oye, María José, te quería agradecer por tu tiempo. Como señalaba al principio en el programa que tenemos, que es un programa pequeñito, pero que hemos tratado de entrevistar y abordar a todos los aspectos y los espectros que involucran los distintos autores del cómic nacional.
Hemos abordado desde autores clásicos de los 60, de los 70, 80, 90, 2000, de todo de género femenino, masculino, autores más nobles, autores más clásicos, y siempre he sentido que en el programa Próceres de la Historieta nos falta entrevistar a más del lado femenino. Es una deuda que tenemos, si bien a veces me ha costado contactar a algunas colegas, me ha costado bastante. Es una necesidad y es una realidad de que existen grandes exponentes, sobre todo actuales, del cómic nacional, que son femeninos. De hecho, yo diría que las más grandes ventas actuales, muchos de ellos obedecen a autores mujeres, como tú. Así que agradecerte tu tiempo, y cualquier cosa ahí estamos con las puertas abiertas para conversar y todo, porque nosotros felices de conversar con grandes autores. Así que eso, María José. Yo les quería dar las gracias por pensar en mí, por tenerme en cuenta, porque han pasado hartos años en realidad en que mi carrera se vio baja un poquito, y que me estén dando esta oportunidad para poder volver a las pistas. Sí, pues. Me ayuda tanto que no saben cómo lo agradezco, No, de pues verdad. y nosotros también. De hecho, eh, el hecho de que toda la gente se acuerde de tu trabajo y te espere es un testimonio de lo importante y lo profundo y lo mucho que la gente le gusta a tu personaje. Así que y lo que realizas como autora. Así que eso demuestra de que lo trascendente que ha sido tu obra, y estoy seguro que Super MILF ya pertenece a ese panteón de personajes ya connotados del cómic nacional. Así que eso, María José, te mando un gran abrazo, y una de esas nos encontramos en alguna FIC y todo, y conversamos más del asunto, o en una de esas en otro programa más adelante, porque también hacemos programas especiales donde conversamos entre varios autores de distintas temáticas. ¿Ya? Ah, bueno, Ya pues, te mando un gran abrazo y estamos conversando. Nos vemos. nos vemos, chao. Un abrazo, chao, chao.